compartir una vez más la bendita palabra de Dios con cada uno de ustedes. Yo quisiera, hermanos, que por favor abran sus Biblias y vamos a ir a esta porción de la palabra del Señor, Génesis capítulo 39. Génesis en su capítulo 39. Vamos a pedir favor, hermanos, ahí, hermano, por favor, hermano Salva, si le da lectura del 1 al 23, hermanos, yo le agradezco, hermano Salva, para poder ir aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Sí, hermano, buenas noches. Génesis 39, del 1 al 6. Dice, José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella apariencia. ¿Hasta dónde, hermano? 23. Muy bien. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, ¿no no ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros? Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella a las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer
le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió en furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los, los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con él y le exaltó, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con él y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Gracias, hermano Salva. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes, después de ver todo el capítulo 38 y hacer un breve resumen, nos metemos ya a lo que es el capítulo 39 y podemos concluir, hermanos, que en el capítulo 38 podemos ver entonces la conducta libertina de Judá y su familia, de acuerdo a este capítulo, cómo lo describe la palabra de Dios y cómo Dios lo saca a luz. Y el relato parece, mis hermanos, un milagro que de todos los hijos de Jacob, nuestro Señor haya venido de Judá, según lo que nos dice ya el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 7 y versículo 14, que nuestro Señor Jesucristo viene del linaje de Judá. Y cuando nosotros vemos esto, notamos que Judá y su conducta de libertinaje, de inmoralidad, podemos ver, hermanos, que es otra de las razones como entender de que la salvación es por gracia. Para entender la doctrina de la salvación, para entender la doctrina de la gracia, ningún ser humano puede jactarse por llegar a ser hijo de Dios en el sentir de algo propio, sino en el sentir de que todos los del Antiguo Testamento fueron alcanzados por la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fueron alcanzados por la misma fe en Jesucristo. Fueron alcanzados por la misma gracia de Jesucristo. Y que Dios muestra que la salvación sí es por gracia y no por ningún mérito humano, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, aún al primero, empezando desde con Adán hasta el último que se va convirtiendo. Además que la dignidad de Cristo es de él mismo y no de sus antepasados. Ahora, como estamos haciendo un breve resumen del capítulo 38 antes de meternos al 39, podemos entender aquí, hermanos, por qué los fariseos, por qué los saduceos, por qué los escribas, los herodianos, los celotes, todos esos grupos religiosos que estaban en el tiempo de Jesús, ellos cuando querían justificar su religión, cuando querían hacer propaganda a su religión, ellos siempre se distinguían con el padre Abraham o con que son linaje de Moisés o linaje de Judá. Y cuando nosotros vemos que ellos toman a Abraham, ellos toman a Moisés, ellos toman a Judá en diferentes contextos del Nuevo Testamento, diferentes grupos religiosos, ellos lo que enfatizan es halagarse de algo que estos hombres tenía que entender, ya sea algún apóstol o el propio Señor Jesucristo, que ellos eran los buenos. Los buenos eran los que estuvieron antes, como Abraham, como Moisés, como Judá, y que esto contradice la palabra del Señor y que solo nos lleva a comprender, hermanos, que Jesús siempre está enseñándoles la verdad, a pesar de su falta de comprensión, de sus errores doctrinales,
de la situación religiosa que había en su tiempo, él les declaraba la verdad, no callando, que realmente los méritos eran de Cristo, que si sus padres fueron salvados en la antigüedad, fueron por los méritos de Cristo, fue por la gracia de Cristo. Y que esto nos ayuda a entender por qué nuestro Señor Jesucristo nos dice de que viene del linaje de Judá. ¿Por qué el Nuevo Testamento dice que viene del linaje de Judá? Para que nosotros entendamos que Dios usó a ellos por gracia, por la fe en Cristo, no porque había algo bueno en ellos mismos, sino porque fueron alcanzados por la misma gracia de nuestro Señor Jesucristo. En cierto momento, cuando había un conflicto, acusaron al Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos de Abraham, de Moisés, de Isaac, somos hijos de Jacob, de Judá. Ellos siempre tomaban esos comentarios y a veces le decían a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. Y lo que daban a entender es que estaban acusando a Jesús, que su mamá ya estaba esperando cuando José lo fue a desposar, cuando José, dice la palabra del Señor, mis hermanos, que lo tomó por mujer. Ellos supieron de alguna manera que ya estaba esperando a Jesús. Cuando nosotros vemos esta otra forma, como los grupos religiosos tratan la manera de torcer la enseñanza de Jesús, de torcer los principios bíblicos, las verdades bíblicas, las doctrinas bíblicas, afirmando que Jesús era hijo de pecado. Y cuando nosotros nos damos cuenta que de acuerdo al contexto de Mateo, acuérdense que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació por obra del Espíritu Santo, y que a ellos les costaba entender esto, a los grupos religiosos, pero sin embargo Jesús siempre afirmaba la verdad. Y siempre decía, si ustedes fueran hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, ustedes creerían en mí porque ellos de mí hablaron. Y cuando nosotros vemos que lo que está diciéndoles Jesús es que todos ellos fueron alcanzados por la gracia de Dios, no porque eran perfectos, sino por la fe en el Hijo de Dios. Y por la fe en el Hijo de Dios, ellos fueron transformados, ellos caminaron con el Señor, fueron instrumento en las manos de Dios desde la antigüedad. Por eso es que el libro de Hebreos habla mucho de fe y de fe, para que nosotros entendamos que todos los hombres han sido justificados por la fe. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, podemos darnos cuenta, en resumen del capítulo 38, sobre la doctrina de la gracia, sobre la doctrina de la salvación, sobre la doctrina de la fe, que está conectado a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el libro de Hebreos da con lujo de detalle que todos los hombres que menciona el libro de Hebreos dice que fueron justificados por la fe. Por la fe fue acepto la ofrenda de Abel, si ustedes se acuerdan de toda la lista que da el libro de Hebreos. Por la fe aquí, por la fe allá, todos los que fueron justificados por la fe. Solo nos hace recordar, hermanos, que en el capítulo 38 nos debe de hacer enseñar a nosotros que nosotros no tenemos que halagarnos por nosotros mismos o afirmar que hay algo bueno de nosotros mismos, porque el hombre por naturaleza es pecaminoso, y solo cuando deposita su fe en el autor de la vida, en nuestro Señor Jesucristo, las cosas empiezan a ser cambiadas y transformadas. Y este capítulo 38 nos da esa gran lección para que nosotros entendamos sobre la doctrina de la gracia, de la fe, la doctrina de la salvación, para que entendamos por qué Efesios dice, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Y si fuera por cumplir la ley, hermanos, como lo afirman otras religiones, ninguno se iría al cielo, porque ninguno cumple la ley. El único que cumplió la ley fue Jesucristo.
Y por esta razón el capítulo 38 está lleno de grandes verdades, porque los hombres de fe, su corazón estaba apasionado para la encarnación de Jesucristo, para la venida del Mesías, porque era la línea de redención, la línea de carmesí, la línea de sangre roja, la línea que traía la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Era donde pasaba el remanente que le era leal y fiel a Dios, porque Dios estaba obrando en ellos, no porque ellos podían hacerlo por sí solos, sino porque la gracia de Dios estaba moviendo en ellos para que se cumpliese la bendita palabra de Dios prometida desde Génesis 3:15 hasta que Cristo nació. Mis hermanos, cuán poca razón tuvieron los judíos, que así fueron llamados a partir de este Judá para jactarse como lo hicieron. No es correcto. De acuerdo a lo que tenemos en Juan capítulo 8 y versículo 41, qué horrorosos ejemplos hay de estos hombres que en algunos momentos tocaron extremos de su vida por el pecado. Pero que la palabra del Señor nos dice que por la fe fueron justificados, porque clamando al Señor, Dios de alguna manera trató con ellos para disciplinarlos, castigarlos, afirmarlos, levantarlos, restaurarlos, para que pudieran nosotros aprender que eran hombres auténticos de fe. Y esto nos enseña que debemos de buscar la gracia de Dios para evitar toda apariencia de pecado. Solo buscando la gracia de Dios podemos evitar la apariencia, mis hermanos, de pecado, porque a veces el hombre quiere presentarse delante de Dios como no pecaminoso, cuando la Biblia nos enseña que ni aun siendo cristianos, es una lucha interna que hay en nosotros para hacer la voluntad de Dios, y porque todo lo que es enemistad contra Dios nos ataca por segundos, por minutos, a veces a cada hora, media hora, y a veces no nos damos cuenta donde le fallamos al Señor, pero el Señor va trabajando con nosotros y en nosotros. Mis queridos hermanos, al ver este capítulo, solo nos hace recordar que este está atado de humillación, el cual fue sometido nuestro Señor Jesucristo cuando vino a quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo, al designar personajes como los aquí registrados para que fueran sus antepasados, pero no para halagarlos que de ellos mismos venía la salvación, sino que por la fe en Jesucristo Dios los usó haciendo cosas más allá de la fuerza humana para poder enseñarnos cómo vivir en la fe de una manera correcta. Mis hermanos, debemos declamar a nuestro Señor como redentor de nuestras vidas y nuestros corazones, para que siga obrando en la vida de su pueblo como lo ha hecho desde la antigüedad, para que nosotros veamos que si caminamos según lo que dice la Biblia, debemos de caminar por fe y en fe, para que la gloria sea para el Señor y no para ningún ser humano, no para ningún pastor, no para ninguna congregación. Para hacernos recordar que lo bonito que se puede ver en usted, en su hijo, vecino cristiano o hermano cristiano, o una iglesia cristiana, o un pastor o un diácono, como sea, es porque la gracia de Dios se está moviendo, la fe en el Hijo de Dios está activa para que veamos cómo Dios trata con sus auténticos hijos. Y esto nos ayuda a entender entonces, hermanos, lo que la Biblia dice, que nosotros debemos de entender que las leyes que Dios le dio a Moisés no era para salvarnos, sino para condenarnos, porque ninguno cumple a perfección. Pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que cumplió toda demanda de la ley, entonces Él sí empieza a levantar esa ley en nosotros para que crezcamos para gloria y honra de nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces, mis hermanos, este capítulo 38 queda cerrado con muchas lecciones, porque está conectado con el linaje mesiánico, para que nosotros recordemos que solo por gracia somos salvos, solo por fe en Cristo somos salvos. Y esto
nos hace recordar que todos los hombres han llegado al cielo solo por la fe en Jesucristo. Ahora que nos toca ver el capítulo 39, después de hacer un resumen del capítulo 38, nosotros podemos aprender otras lecciones en el capítulo 39, mis hermanos, para poder nosotros ver de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que le dio lectura el hermano Salva, cuando nosotros con nuestra vista le seguimos. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero quiero que noten, hermanos, que este pasaje está conectado con el capítulo 37. Por favor, capítulo 37, para conectarnos y llevar el orden de pensamiento que hay en el libro. Y notemos lo que dice en el capítulo 37 y versículo 34, 5 y 6. Dice de esta manera: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sión. Y lo lloró a su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Este está conectado con el capítulo 39. Por eso les estaba haciendo comentario, mis hermanos, que la palabra de Dios nos ayuda a comprender en estos pasajes. Recordemos que los hermanos ya lo habían vendido a esta caravana y que ahora José llega hasta en Egipto, y en Egipto lo venden allá a Potifar. Los que compraron a José se lo venden a Potifar, un oficial de alto rango del faraón. Y aquí empezamos a notar, hermanos, grandes lecciones que nos debe de ayudar para poder entender cómo la palabra de Dios, la gracia de Dios obra en la vida de los hombres auténticos de fe. Mis hermanos, tenemos que aprender aquí que cuando hay algo malo contra los hijos auténticos de Dios, incluso de parte de los mismos cristianos o de los mismos hombres de fe, podemos entender de que ellos pueden separarnos de los amigos, de nuestros parientes más cercanos, de nuestros padres y de la patria, pero no pueden apartarnos de la presencia del Señor. Esta es una gran verdad bíblica, porque a veces el cristiano, cuando no ora, cuando no lee la Biblia, dice cosas muy lógicas humanas, da consejos muy lógicas humanas, da consejos de acuerdo a la filosofía humana, piensa de acuerdo a la filosofía humana, piensa de acuerdo al orden natural de la vida humana, y lo que menos se acuerda es que dice la palabra de Dios antes de dar un consejo o antes de poder resolver cualquier conflicto o cualquier malentendido. Los cristianos, cuando no oran, no leen la Biblia, son tentados a hablar de manera muy natural y piensan de manera muy natural, se olvidan de la fe en Dios, de la fe en Cristo, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de los preceptos y principios de la palabra de Dios, y esto hace para que pequen. Y esto fue lo que les pasó a los hermanos de José. No eran fuertes espiritualmente, no eran muchachos que oraban, que estaban al tanto de la voz de Dios, y por no tener una comunión muy fuerte con Dios, no tener una intimidad con Dios muy fuerte, pues el mal los zarandeó, el mal los usó. Y Jesús es el mismo principio que utiliza para los apóstoles en sus primeros meses y años de ministerio. Les dice: orad para no caer en tentación. Orar sin cesar, escudriñar las escrituras. Hermanos, esto es algo donde el cristiano debe de estar pasando tiempo tratando la manera de escarbar pasajes bíblicos, porque hasta en eso tenemos problemas.
Queremos leer en la Biblia como un libro histórico, queremos leer la Biblia como un cuento de hadas, queremos leer la Biblia como un libro normal, como se estudia de cualquier universidad o de cualquier tipo de pensamiento humano, pero la Biblia no es así. La Biblia, antes de pensar en algo lógico, tenemos que aprender a ser analógico. Y ser analógico quiere decir que en cada pasaje de la Biblia hay un contexto de trasfondo cultural, de trasfondo político, de trasfondo social, religioso, económico, para que yo pueda darme cuenta que hay ciertas creencias y costumbres que están chocando con la verdad de la palabra de Dios, y hay una estructura gramatical en el orden bíblico para sacar a luz las grandes doctrinas bíblicas, los grandes principios bíblicos, para aprender a ordenar nuestros pensamientos y a pensar como piensa Dios y a sentir como siente Dios y actuar como actúa Dios, para no ser igual que los del mundo. Y por eso es que muchos pecan a cada momento, porque, hermanos, no solo no oran, no solo no meditan en la escritura, no solo ni siquiera le dan una hora de estudio a la palabra de Dios, o una hora y media o media hora, pues mínimo. Muchos no se acuerdan de la Biblia, hermanos, y pasan toda la semana sin hacer mayor cosa para el desarrollo de su vida espiritual, el alimento de su alma, y por eso es que son tentados para pensar y dar consejos y decir cosas en el orden lógico humano, a veces desconectado de las verdades bíblicas, y dicen y hacen tonteras, y a veces pecan y a veces lastiman. Tristemente así es la vida espiritual. Por eso, hermanos, cuando usted ve a un miembro en la iglesia, si usted ve que este hermanito no mucho le apasiona la palabra de Dios, no ora, no medita en la palabra de Dios fuertemente, hermano, mejor tenga su reserva, porque este hermanito en cualquier momento el diablo lo va a usar y lo va a zarandear. Y va a decir cosas tontas, posiblemente contra usted, contra cualquier hermano, contra cualquier familia, o contra su propia familia, contra su propia esposa, o contra su propio hijo, o contra sus propios hermanos de carne o de sangre. Pero escuchen esto, hermano, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Los 12 hijos de Jacob eran 12 hijos que su padre era hombre de fe, que les enseñó a levantar un altar donde Dios los libraba del mal, donde Dios lo escuchaba, donde Dios le daba dirección. Ellos sabían y habían visto y vivido con su padre, habían visto todo lo que su padre era, pero eran flojos espiritualmente. Y por esa razón, hermanos, ni aún siendo maduros, la Biblia siempre da la advertencia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y nuestro peor enemigo lo tenemos aquí adentro. Nuestro peor enemigo lo tenemos aquí adentro, hermano. Ni siquiera miremos a nuestro vecino. Miremos nuestro propio ser interior, que a veces tristemente nos traiciona, que a veces nuestro ser interior dice cosas que no van acorde a la palabra de Dios. Nuestro propio ser interior se vuelve enemigo de Dios. Nuestro propio ser interior sabe que es carnal. Nuestro propio ser interior se da cuenta que hay algo que va mal contra la palabra de Dios. Y entonces, antes de ver al vecino, mejor mirémonos por dentro, que si no somos parte de ese grupo de hombres débiles, de hombres carnales, de hombres no apasionados por la palabra de Dios, porque tarde o temprano va a salir a luz que son capaces de hacer cualquier cosa de miseria o de carnalidad. Porque son capaces de separar de amigos. Son capaces de separarlos de los parientes, de la patria. Les importó un poco que su hermano llegara hasta Egipto. Ellos estaban con su familia, con su padre, y les importó mandar a su hermano hasta, digámoslo pues, hasta lo último de la tierra, en aquel entonces. Y esa es la actitud de muchos. Muchos que no estudian y no oran.
Muchos que oyen consejo de hermanos y se dan cuenta que estos hermanos no les apasiona la palabra de Dios y no son hombres de oración. Hermano, cuando usted habla con un hermano, muy su padre puede ser, o muy su madre puede ser, muy su hijo puede ser, muy su esposa puede ser, muy su esposo puede ser, pero si no lo ve que medita en la Biblia y no ora, hermano, no confíe. Cualquier cosita puede hacer o puede decir que no concuerda con las escrituras. ¿Y por qué estamos haciendo mención de esto? Porque esto fue lo que saca a luz la palabra de Dios. ¿De qué fueron capaces los hermanos de José? Separarnos de nuestros seres más queridos, llevarnos a conflictos el uno al otro, tristemente no es nada nuevo. Ya los hermanos de José se lo hicieron a José mismo y se lo hicieron a su padre. Mis hermanos, ¿pueden los amigos aislarnos de las bendiciones externas que a veces nuestros padres nos tienen? Robarnos la libertad y confinarnos en calabozos, pero no pueden impedirnos la comunión con Dios. Esto es lo más hermoso de acá. Lo capaz que puede ser el hombre, pero lo incapaz que el hombre no puede ser, ni por más que esté sufriendo el auténtico cristiano de su propio padre, madre, hermano en la fe, algún diácono, algún pastor o alguna familia cristiana. Pero si hay algo de lo que no pueden hacer, es impedir esa dulce comunión con Dios. Eso sí no lo pueden hacer. Y qué hermoso es este pasaje de la palabra del Señor, porque nos ayuda a recapacitar, mis hermanos, de lo capaz que somos nosotros de hacer daño, pero también de grandes verdades que Dios a los que tiene como hijos los ama, los disciplina, y los que salen en su madurez de vida espiritual, Dios los usa para su gloria, para su honra, para que nosotros aprendamos estas grandes lecciones de cómo José sufrió con sus hermanos allá en aquel hoyo, hermanos, pero desde ahí él clamaba a su Dios, ni aún quedando solo por una noche. Y cuando lo llevaron en la caravana de esos desconocidos, también él estaba en comunión con Dios Padre. Cuando llegó a la casa de Potifar, su comunión seguía fuerte con Dios. Tanto era la dulzura de la comunión de este hombre con Dios, que por llegar a la casa de Potifar, dice que se levantó económicamente la casa de Potifar. Imagínense el impacto de este testimonio. Por eso, hermanos, José fue bendecido maravillosamente, bendecido aún en la casa donde era esclavo. ¿Alguien puede entender esas grandes verdades? Que Dios bendiga a alguien siendo esclavo, siendo don nadie, que no tiene apellido, no tiene padre, no tiene hermano, no tiene linaje, no tiene nada. Pues el esclavo ese era don nadie. Pero desde ahí el Señor estaba al tanto de José. Desde ahí Dios nos hace recordar, mis hermanos, que aún en la casa donde era esclavo, maravillosamente era de bendición para esa familia de Potifar. Para que nosotros, hermanos, cuando estemos pasando pruebas de algún hermano, de una familia que no nos entiende o que hizo daño, que nos lastimó, hermanos, aprendamos a ser fuertes. Es cierto que duele, pero mejor, Señor, encárgate de él o de ella. Señor, por favor, ¿yo qué poder tengo para cambiar al hermano su manera de pensar o su manera de actuar? Mejor oro por él o por ella, y si da lugar le doy un consejo. Pero el que cambia al hombre, hermano, es Jesucristo. El que cambia es Dios Todopoderoso cuando es débil, cuando es carnal, cuando está mal. El que trata con el hombre de fe es Dios, y lo mejor que podemos hacer es dejarlo en las manos de Dios, que Dios trate con ellos. Porque un consejo podemos dar. El pastor no puede decidir por los que están metidos en problemas. Consejo puede dar a la luz de la palabra de Dios. Pero si ellos no quieren, no van a cambiar. Si ellos siguen con su debilidad y carnalidad, no van a cambiar. Ejemplo, ahí está Judá.
Acababan de planificar para matar a su hermano, supuestamente lo mataron delante de su padre y todo organizado, la hipocresía, y ahora desobedeciendo a su padre se va a buscar mujer extranjera, mujer no de fe. Y tras de uno venía otra tontera de este Judá, uno tras otro. Y hermanos, esto nos hace recordar que es inevitable que muchos por su carnalidad tienen que sufrir. Muchos por su falta de madurez tienen que sufrir. Si hay problemas en que podemos ayudar para dar un consejo bíblico, hagámoslo. Sin pelear así, que nos matemos y que derramemos sangre y que ya no nos hablemos. No, hermano. Podemos dar un consejo sano. Si es moral, dar un consejo bíblicamente al hermano que está mal moralmente. Si es éticamente, pues también. Si es espiritualmente, también, mis hermanos, podemos dar un consejo. Si el hermano está mal doctrinalmente, hay que dar consejo, hay que enseñar la Biblia. Pero consejo podemos dar a la luz de la palabra de Dios. Cambiar al hombre no lo podemos. Eso ya es Dios y él y Dios. Y por eso debemos de, tal y como dice la Biblia, debemos aprender a soportarnos. Debemos aprender a amarnos. Debemos de aprender, hermanos, a saber que en la vida cristiana no todo es color de rosa. Van a haber quienes que van a lastimar. Sea su padre, su madre, su hermano, su tío, su vecino, su abuelo o un hermano en la fe. ¿Por qué sucede esto en la vida cristiana? Sencilla, porque muchos no oran y no están al tanto de la palabra de Dios. Pero José fue bendecido maravillosamente, ni aún como esclavo, ni aún llegando en un lugar lejos de su país, de su parentela, de sus parientes o hermanos. La presencia de Dios con nosotros hace que prospere todo lo que hacemos. Notemos esto. La presencia de Dios hace que todo prospere en lo que hacemos, porque nuestra prioridad antes que las cosas materiales es lo eterno. La prioridad es la palabra de Dios, lo eterno. Las cosas temporales solo son añadiduras. Lastimosamente hay hermanitos de muchas congregaciones evangélicas y pseudoevangélicas que a veces predican mucho sobre las cosas materiales, que es el mejor disfrute sobre la vida en esta tierra, y la palabra de Dios es secundaria. Hay líderes de esa naturaleza. No concuerdan con la Biblia, hay que darles consejo, hay que exhortarlos, hay que enseñarles. Y si se enojan o se molestan, ya no es responsabilidad de nosotros. Somos llamados para proclamar la verdad. Somos llamados para enseñar la verdad. No pelear, no derramar sangre, no pelear físicamente, sino enseñanza, sino consejo, sino exhortación de acuerdo a la palabra de Dios. Ya sea moral, ético, doctrinal o como sea, quien está mal hay que darle su consejo. Y esto nos ayuda a ver que esa dulce comunión que había con José y Dios resplandecía su testimonio, ni aún con aquellos que no conocían al Dios de Israel. Ellos mismos se daban cuenta, este hombre tiene algo sobrenatural, este tiene algo que no podemos entender, y es porque la gracia y la misericordia de Dios está en medio de este muchacho, obrando para su gloria y para su honra. Mis hermanos, los hombres buenos son bendecidos en el lugar donde viven. Los buenos siervos pueden serlo, aunque sean mal y poco estimados. Tenemos que entender esa otra gran verdad, que los hombres buenos son bendecidos en el lugar donde viven. Pero los buenos siervos pueden serlo, aunque sean mal y poco estimados. Y esto es lo que estaba pasando con José. Para que nosotros veamos que Potifar fue bendecido por esa comunión que él tenía con Dios, porque era buen administrador de la casa de Potifar. Dios bendijo a Potifar. Y aunque él como esclavo, podemos nosotros ver que aunque sean mal y poco estimados, Dios siempre va a ser justo en su debido momento.
Por eso, hermanos, tanta filosofía humana que hay, tanta politiquería que hay, tanta religiosidad que hay lejos de la palabra de Dios. Y hace poco alguien me preguntó, mire, pastor, ya que usted le gusta hablar un poco de política, dígame algo, ¿Dios es de la izquierda, de la derecha o del centro? Y yo le digo, Dios no es ni derecha ni izquierda, del centro. Dios es santo, santo, santo y santo. Quien está torcido, sea de la izquierda, de la derecha, del centro, si quiere agradar a Dios, que se corrija con la palabra de Dios. Y entonces me dice, bueno, eso sí está difícil porque yo no conozco los mandamientos de Dios. Y hermanos, para poder conocer un poco de los mandamientos de Dios dados a Moisés, recordemos que son 613 leyes, más 10, más 2. Y cualquier problema, ya sea personal, familiar, congregacional, social, político, religioso, ahí está la palabra de Dios. Ya está dada, revelada la verdad. Por eso, hermanos, la máxima revelación de la verdad encarnada que fue Jesucristo, claramente él lo decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces aquí, hermanos, ¿quién está torcido? Sea de cual sea filosofía política o grupo religioso o grupo social, hermanos, la única manera es retornar a la palabra de Dios. Para tener esa dulce comunión con nuestro Creador, con nuestro Señor. Cada uno de nosotros debemos de recordar, mis hermanos, que la prosperidad del impío es de una u otra manera a causa del piadoso. Aquí una familia mala fue bendecido por amor del buen siervo de ellos, que es José. Y también nos ayuda a recordar, mis queridos hermanos, que la belleza de hombres, de acuerdo ahora a lo que entra otra escena acá, el problema de la belleza física del ser humano. Aquí nos da otro problema, otro conflicto. Es problemático que una mujer sea muy hermosa físicamente y es problemático que un muchacho sea también hermoso físicamente, porque es problema y arma de dos filos para aquellos quienes no entienden la naturaleza y el poder de Dios, por qué Dios crió a los hombres con esas características, porque tenemos que entender que Dios tiene un propósito para todas las cosas, pero para el hombre qué terrible es una belleza extrema, sea de hombre o sea de mujer, porque esto fue lo que le pasó a la esposa de Potifar. Dice la Biblia que José era de hermoso aspecto y de buen parecer, así dice la Biblia. No lo digo yo, así lo dice la Biblia. Aquí no está hablando de una mujer, aquí está hablando de un hombre. Y la pobre esposa de Potifar se le salieron los ojos. Triste la tentación de la vida de los seres humanos. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque la belleza de hombres o mujeres a menudo resulta ser una trampa. Si resulta ser una trampa, es trampa para los que no son maduros en la fe, para aquellos quienes no oran, no estudian la Biblia, para aquellos quienes no quieren tener una dulce comunión con Dios. La belleza física hasta eso los puede atraer para que sean endulzados y que sean tentados sus ojos para que caigan en algo que no es agradable delante de Dios y empiezan a actuar de manera incorrecta que contradice la voluntad de nuestro Señor. Y aunque esta mujer era pagana, que ella fue la que inició para seducir a José. Ella fue la que inició para buscar a José. Ella fue la que inició para llevar a la cama a José. Ella era la que andaba tras del muchacho, no dejándolo en paz. Pues ella era pagana, pues. El problema era el pobre José. Y como era esposa, uno de los soldados príncipe del faraón, pues no cabe duda que también la hermosura
de su esposa no era una mujer descuidada en su belleza física. Pero cuando miramos la actitud de José, cómo es su dominio, su madurez, cómo es su impulso sobre la carnalidad, sobre lo que ofende a Dios. Era un muchacho a todo dar, hermano, temeroso. Por eso, hermanos, debemos de instruir a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que a veces llegan adolescentes conmigo y dicen, pastores, que yo estoy enamorado de aquel muchacho, cómo me gusta ese muchacho. Y a veces son jóvenes y a veces son jovencitas. Y hermanos, a veces hay que ayudarlos porque a veces ellos tienen problema en cuanto a la belleza física que los cautiva y no es un amor de acuerdo al orden bíblico. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que hay muchas necesidades hasta el día de hoy en relación a este tema y grandes verdades con las dificultades que pasó José, pero también dificultades en cuanto a esa belleza de hombres y mujeres. Hermanos, esto prohíbe el orgullo por ella y exige una constante vigilancia contra la tentación que la acecha. Tenemos mucha necesidad de hacer un pacto con nuestros ojos, no sea que los ojos infecten el corazón. Yo, como soy diabético, en estos días, una cosita tan insignificante ahí se metió bajo la uña y yo no le di importancia y por no darle importancia, y sentí un poquito de dolor y empecé a tomar unas pastillas y se me agravó eso. Y al domingo no querían que me tocaran mi mano porque yo sentía que el dolor era fuerte, no pude dormir 2 noches y ya cuando vi ya estaba la infección muy fuerte. Hermanos, así empieza la infección de los ojos. Así empieza la infección de los ojos, que corrompe el corazón, que daña nuestra comunión con Dios. Y estas grandes lecciones nos ayudan para comprender, hermanos, que no estamos libres de las tentaciones, no estamos libres de la realidad de la vida, no estamos libres de la hermosura que Dios creó con toda su creación en la propia imagen del hombre, y solo los que son maduritos y aman la palabra de Dios y oran, Dios en su gracia los libra para no caer en tentación, porque la tentación los acecha, a todos nos acecha. Tenemos mucha necesidad de hacer un pacto entonces con nuestro Señor, recordando que podemos hacer ese pacto con nuestros ojos, no sea que también salgan infectados. Hermanos, si vemos estas diferentes facetas en la vida de José, nosotros como humanos podemos decir qué gran testimonio de José en el lado humano, pero tenemos que entender que si Josué estaba saliendo victorioso es porque la gracia de Dios estaba activo en él. La palabra de Dios estaba activo en él. Esa dulce comunión hacía que él fuera fuerte espiritualmente y no cediera a la tentación y al acecho por cualquier cosa que venía como ataque para su vida, porque él prefería agradar al Dios Altísimo. Hay muchas facetas en este otro capítulo, pero por hoy algo ya hemos aprendido. Que Dios les bendiga. La otra semana vamos a seguir aprendiendo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, pastor.